Hermano, ¿cómo están? ¿Bien? Hay poco ánimo. ¿Ah? Estamos con vida, ¿verdad? Estamos sanitos, por lo menos yo. Este año estoy más sanito. Hubieron otros años que andaba ahí más cabizbajo de salud. Y por eso debemos estar felices, contentos, gozosos, ¿verdad? Porque eso es obra de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cómo están? Mejoramos un poquito. Está bien. Bien, vamos a pasar al estudio. Yo me perdí el estudio pasado, entonces no conozco. ¿Qué estudiaron el día domingo? Entonces quería preguntarle a ustedes, el domingo 4, si no me equivoco, ¿qué es lo que se vio? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No puede ser, 7 días. ¿Ah? De la fornicación. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quién más se acuerda de algo? Guardar nuestros cuerpos y el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Oye, que están tibios. Ya. Bien. El pastor Guillermo me dijo que tocaba el capítulo 7. No quiero iniciar y a lo mejor estoy equivocado. ¿Está bien o no? ¿El 7 no lo han visto? ¿No? Ya. El 7 habla del matrimonio. ¿No? ¿No lo han visto? Bien. Amén. Ya. Bien, entonces el capítulo 7, ahí ustedes si tienen su Biblia, ¿verdad? Se pueden ir al capítulo 7 de Primera de Corintios. Y vamos a ver algunos puntos del matrimonio. Bien, si alguien ya lo encontró, entonces, Corintios del 1, vamos a leer del 1 al 6, como parte de introducirnos ya en el tema. ¿Quién me puede ayudar? Corintios del 1 al 6, del capítulo 7. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Amén. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Amén. Hasta el 6 llegó, ¿verdad? ¿Cierto? 6. De ahí voy a leer el 7. Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Todos somos diferentes. ¿Ya? Aquí vemos entonces a Pablo enseñando acerca del matrimonio. Versus yo tengo poquito que decir. Pero a la luz de Pablo entonces vamos a ahondar un poquito a qué se refiere, ¿verdad? O cómo lo aborda y cómo lo ve. ¿Ya? Un punto importante es que Pablo hace de notar que, y mucho en este capítulo, que él aconseja, dice. Pero yo aconsejo, ¿ya? En mi opinión, dice, sería mejor, ¿ya? Eso es lo que Pablo, de acuerdo a él, dice, puedo hablar acerca del matrimonio. Y en algunas partes hace, bueno, pero esto es como orden o mandato de Dios. ¿Ya? En algunos puntos recalca eso, ¿ya? Pero casi gran parte del capítulo, ¿verdad? Siempre está diciendo
yo les aconsejo, sería mejor respecto a este tema. ¿Sí? Bien, entonces para introducirnos al tema, primero debiésemos ver, ¿se ve algo? No, siempre tengo el mismo problema. Pero arriba ven, sí, matrimonio, dice. ¿Sí? Ya, matrimonio. Y al lado sale una foto ahí de una pareja, ¿verdad? Y me imagino yo con años de historia, feliz y contenta. ¿Bien? Entonces para eso vamos a ver un poquito qué dicen las definiciones acerca de matrimonio. Por ejemplo, si usted busca en Google o busca una definición, ¿verdad?, en el diccionario de matrimonio, les puede aparecer algo como lo que está ahí. Yo se lo voy a leer porque ustedes sé que nos están viendo de ahí atrás. Dice, unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿De acuerdo, no es cierto? Ciertas formalidades, ciertos ritos, ¿verdad?, que son legales en cada uno. Si vamos fuera de Chile, existe lo mismo, ¿verdad? Está legalizado, está normado el matrimonio, y en eso consiste, ¿verdad?, una definición, si la podemos ver a esa palabra. ¿Ya? Y otra más, que un poquito se va acercando a lo que quiero llegar, dice, acto o ceremonia solemne, la cual un hombre y una mujer constituyen entre sí una unión legal para la plena y perpetua comunidad de vida. Aquí, si se dan cuenta, ya nos ahondamos un poquito más acerca de esta definición. La otra fue como bien general, pero ahora ya ahondamos un poco más, ¿ya? Pero igual sigue siendo una definición común y corriente, usted la puede encontrar en cualquier lugar donde busque. ¿Sí? ¿Seguimos de acuerdo o no? Bien. Y por último, tengo esta definición que dice acerca del matrimonio, un pacto que une indisolublemente a un hombre y a una mujer, y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de Dios. Amén. Amén. ¿Amén? Bien, entonces, y esto no lo define el matrimonio como en el diccionario, si lo buscamos en Google, ¿verdad? De acuerdo a lo legal, nos está tan así, ¿ya? Esto ya tiene la orientación, ¿verdad?, a la definición de acuerdo a la verdad de la Biblia, ¿sí? Entonces, muchas personas que quizás no creen en Dios, ¿verdad?, no tienen esa cercanía con la iglesia, para ellos esa definición como que no les hace mucho ruido, pero para nosotros es la definición más importante, ¿verdad? Aparte de la legal, es la más importante. ¿Qué es lo primero que dice? Un pacto. Y eso el pastor Guillermo nos ha dado cátedra, ¿verdad?, acerca de un pacto, acerca del matrimonio, un pacto. Muchas veces ha hecho referencia a ello, ¿ya? ¿Y un pacto qué quiere decir? ¿Qué será un pacto? Un acuerdo, un contrato, ¿ah? Como antes, y no hoy día, antes se usaba, ¿verdad?, la palabra, y esa palabra valía, ¿verdad?, y se respetaba hasta siempre. Y hoy día, ¿qué tenemos que hacer para que se respete eso? Tenemos que firmar, porque si no, no se respeta. Pero es un contrato, es un acuerdo. Entonces es un pacto, dice. Y ahí la palabra que lo hace aún más brillante, podríamos decirlo así, es indisolublemente o indisoluble. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no se rompe, que no se puede deshacer. Eso es, no se puede deshacer. O sea, tú tomaste este contrato, ¿no es cierto?, conscientemente, y ahora no lo puedes revertir. O sea, queda perpetuo, para siempre. Entonces, y ahí no sé si ya les hace, ¿verdad?, eco respecto al matrimonio desde la mirada de Dios, ¿ya? Es un pacto indisoluble
que no se puede volver atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conscientemente, ¿verdad?, nosotros acordamos, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, acordamos vivir juntos hasta que La muerte no se vaya. hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero acordamos vivir juntos. Y bueno, ¿para qué les voy a recordar yo en la ceremonia? Todo lo que nos comprometen, ¿verdad? Como que de repente tiritamos un poco. Pero hay hartos compromisos ahí, dice, en todo momento, ¿verdad? Y después dice, bueno, entre un hombre y una mujer, y que eso es muy importante en el día nuestro, en este tiempo, porque hoy día, ¿verdad?, eso es lo que se está tratando de abrir más, ¿ya? Hoy día las leyes chilenas las están tratando de ampliar esto, y ya no que tan solo, ¿verdad?, sea entre un hombre y una mujer. Entonces, para hoy día, por ejemplo, la primera definición sería ideal, porque ¿qué es lo que dice? Unión de dos personas. No sé si se dieron cuenta cuando leí al principio. Unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Entonces, hoy día quizás ese concepto pudiese quedar bien para la sociedad que estamos viviendo. Pero para nosotros, ¿verdad?, de acuerdo a la luz de la palabra, eso no es así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entre un hombre y una mujer por el cual se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de Dios, ¿ya? O de acuerdo a los mandatos divinos. Nos comprometemos a eso. Y eso es lo que más fuerza debe tener en cada uno de nosotros. Más que lo que firmamos en el registro civil, lo que más fuerza debe tener es que prometimos delante de Dios y empeñamos nuestra palabra, nuestro acuerdo. Dijimos, sí, yo me comprometo. Y eso debe tener mucho más peso que el documento firmado, ¿verdad?, en el registro civil, para nosotros, como hijos de Dios. ¿Sí? Bien, viendo eso entonces, paso ya de lleno lo que es al tema. Yo veo ahí en el capítulo 7 dos argumentos de Pablo a través de... Él quiere argumentar acerca de este tema del matrimonio a través de... Yo veo que él dice, y les anticipaba un poquito, consejo y también mandato de Dios. Él de repente habla, bueno, esto lo hablo yo, y esto lo digo yo les diría esto, pero también de repente dice, bueno, hay también una orden o un mandato de parte de Dios, ¿ya? Lo hace ver de esa forma, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver un poquito qué es lo que habla Pablo, y ya miramos por lo menos hasta el versículo 7, y si volvemos de nuevo desde el 1 al 7, dice, ahora les hablaré, no sé si me pueden seguir, ¿sí? ¿Tienen la Biblia? Estamos en 1 Corintios capítulo 7. Ahora les hablaré lo que me escribieron. Voy a aclarar, estoy leyendo una Biblia, una versión distinta, ¿ya? Por si les suena medio raro. No sé si alguien nuevamente me ayuda, aparte de Alex. Leamos hasta el, a ver, hasta el 2. ¿Perdón? Del 1 al 2 del capítulo 7. Al 2. Sí. Acerca de lo que habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Y el 2? Sin embargo, por causa de la fornicación, de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido. Ya. Con eso introduce Pablo, ¿verdad?, este capítulo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si nos damos cuenta al principio, dice, le escribieron. ¿Y qué es lo que le escribieron? Corinto, ¿qué le escribió? Acerca de, oye, necesitamos saber acerca de este tema. ¿Cuál tema? El matrimonio. Necesitamos saber acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que a lo mejor estaba ocurriendo ahí? Bueno, había ciertas cosas, y si ya lo vimos con el pastor Guillermo, ¿verdad?, hacia atrás, habían algunos desórdenes bien complejos dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Para tratar los temas, entonces le vamos a enviar carta a Pablo para preguntarle específicamente acerca de este tema. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ya? Si bien eran muy potentes, muy fervorosos los hermanos, pero a la vez, ¿verdad?, tenían varias fallas como las que tenemos nosotros hoy día. ¿Sí?
¿o no? Era, pero casi, ¿verdad? Similar, ¿verdad? A lo que vive. Somos seres humanos, ¿ya? Y eso nos hace decir, se vivía antes, se vivía después, se vive hoy, ¿verdad? Y se vivirá mañana. ¿Sí? Entonces, este era el tema que ellos le estaban preguntando acerca del matrimonio. ¿Qué opinas tú, Pablo? ¿Cómo nos puedes enseñar? ¿Cómo nos puedes instruir? Para poder, ¿no es cierto?, seguir adelante y poder corregir quizás ciertas cosas que nosotros tenemos acá en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Bien. Y después de eso dice, el hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesite. Voy a leer esta versión, si les parece así extraño. Como esposa, de la misma manera la mujer con su esposo. ¿Ya? Entonces, aquí ya comienza a abordar, ¿verdad?, los temas en consulta, me imagino yo, que iban en esa carta a Pablo. ¿Ya? Y esto yo lo quiero resaltar, él habla desde el punto de vista como de consejo. Yo diría, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente hay frases que son bien fuertes. Dice, bueno, yo recomendaría no casarse. Quizás yo recomiendo quédese como yo. No, nadie se case. Para mí, para mi opinión, eso sería mejor. Pero para mi opinión, como lo diría o lo estaba diciendo Pablo ahí, ¿ya? Entonces por eso que él trata de decir, estos son consejos, esto es lo que yo diría, y eso lo quiero recalcar harto, ¿ya? Es como si a nosotros nos consultaran, ¿verdad?, de un tema determinado y nosotros diésemos nuestra opinión de ese tema aparte de la verdad bíblica, ¿ya? O sea, la verdad bíblica es esta, pero aparte yo puedo tener también mi opinión, quizás muy basada, ¿verdad?, en esa verdad bíblica, pero puedo tener mi opinión. Bien, dice, el primer punto que trata son relaciones sexuales. ¿Sí? Eso es lo que habla. Dice, cada hombre y mujer tenga su propio esposo o esposa respectivamente. Eso es lo que aconseja. ¿Ya? Cada mujer tenga su esposo, cada hombre tenga su esposa. ¿Ya? Si se quieren casar, entonces cada uno tenga su esposo o esposa. Eso ahí aconseja o recomienda. Después dice, ambos satisfacen en todo a su esposo o esposa. Tanto la esposa debe satisfacer en todo a su esposo, como el esposo debe satisfacer en todo a su esposa. ¿Ya? Eso es lo que está ahí hablando. Después de eso, autoridad sobre su cuerpo. Cada esposo o esposa. Cada esposa tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposo. Y cada esposo sobre el cuerpo de su esposa. Dice eso, ¿no es cierto? A ver, leamos por ahí el 3. El 4 es... Ya, pero avancemos desde el 3 y finalizamos ahí en el 4. ¿Quién me ayuda? Vamos. Antes que se nos pase la hora. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Exacto. Entonces ahí nos está afirmando, ¿verdad? Cada uno. Entonces los maridos no podemos decir, oye, no, pues si tu cuerpo, ¿verdad?, yo tengo dominio sobre tu cuerpo. No, la mujer también. ¿Sí? Dice, no se nieguen mutuamente. Y eso un poquito más adelante lo tenemos. Pablo aconseja no negarse. Y ese negarse va directamente relacionado con tener relación sexual. ¿Ya? Ese negarse. Para allá lo aborda Pablo. ¿Y por qué? ¿Y por qué hace hincapié en eso? Dice, lo pueden hacer, pero siempre y cuando sea para un propósito específico y que ambos estén de acuerdo. ¿Sí? Y en ese capítulo lo hace mención, dice, para dedicarse a la oración. Ambos están de acuerdo, ¿verdad? Se quieren consagrar a Dios, se quieren dedicar a la oración un tiempo, entonces sí pueden negarse, pero deben estar de acuerdo. Importantísimo eso. Deben estar de acuerdo.
¿Ya? Y mientras dure ese tiempo, ¿verdad? Que están de acuerdo, entonces dice Pablo después, vuelvan a juntarse. Y va en ese mismo tema, ¿ya? En el tema de relación de intimidad. Entonces, después de ese acuerdo, ¿verdad? Después que cumplieron ese propósito para el cual se negaron, entonces vuelvan a juntarse. Y después, aparte, tiene un motivo del por qué dice, porque o si no, ¿qué es lo que sale más adelante? Porque si no, Satanás, a causa de, dice, perdón, lo voy a leer completo, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, luego volver a juntaros en uno, para que os no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Exacto, entonces, para que no vaya a hacer cosa, ¿verdad? Que ocurra algo, que nos sintamos tentados, ¿verdad? Y podamos cometer pecado, podamos, ¿verdad? A través de eso, porque si no lo hacemos en el acuerdo, entonces va a haber una disyuntiva, o sea, va a haber un digamos, un pleito, ¿verdad? En ese matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo, ¿ya? Y si no hay acuerdo, entonces lo más probable es que va a haber como lo digo, un malestar entre ambos o un conflicto. Y Pablo ahí está siendo bien sabio, está diciendo, ¿qué es lo que puede pasar? Satanás nos puede tentar. ¿Ya? Por eso es que es importantísimo que antes de negarse o antes de algo respecto a esta relación íntima, ¿verdad? Tiene que haber acuerdo. Tiene que haber acuerdo. Y por eso Pablo un poquito antes, y voy a volver a lo de atrás, hace lo siguiente, dice, ambos deben satisfacerse en todo, tanto el esposo y también la esposa. Qué importante eso, ¿ya? Y después dice, la autoridad sobre su cuerpo. Cada uno tiene autoridad sobre el cuerpo del otro. También eso es importante entenderlo desde ese punto de vista. ¿Ya? ¿Para qué? Para que después cuando diga esto de negarse el uno al otro, no es tan así, no es que, yo determino y aunque tú no estés de acuerdo, no, pues yo determiné. No, pero ojo, el esposo, ¿verdad? Tiene, digámoslo así, como dominio del cuerpo de su mujer y la mujer de su esposo. Entonces, por eso que tiene que haber este punto que después señala más abajo que dice, tienen que acordarlo antes de. Y siempre y cuando tiene que haber un propósito, tiene que haber un fin para lo cual ustedes se están negando. Y una vez que cumplan ese fin, ese propósito, y en este caso Pablo lo aborda, que es para dedicarse a la oración, entonces vuelvan a juntarse. ¿Y por qué vuelvan a juntarse? Porque, ¿verdad? Puede ser que pueda haber una tentación y después vamos a lamentar. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Bien. A ver si podemos apoyar un poquito algunos otros libros, como por ejemplo Efesios 5, 21 al 28. Si alguien lo puede buscar, rápido. Efesios 5 al 28, un poco para redondear lo que es esta enseñanza acerca del matrimonio. También tenemos, puede ser Primera de Pedro 3.7, por favor. Primera de Pedro 3.7, ¿alguien busca esa? Y con esos dos nos vamos a quedar. ¿Alguien lo tiene? Efesios 5, por ahí atrás. Amén. Ya. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ya. Como a su mismo cuerpo. Así entonces debo amar a mi mujer. ¿Ya? Un poco redondeando la idea que estamos comentando. Y Primera de Pedro 3:7. Vamos, ayúdenme a buscar. Por acá, este lado está menos participativo. Allá, ya. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer
como base más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ya. Ahí nos habla a nosotros los esposos, ¿verdad? Cómo debemos abordar, cómo debemos tratar a nuestras mujeres. ¿Sí? Bien, pasamos a otro punto que comenta Pablo, dice respecto a no casado o viudas, o viudo, o no casadas. Dice, mejor es no casarse. ¿Ya? Y eso lo dice derechamente. ¿Ya? Mejor es no casarse. Dice, pero si no se puede mantener así, entonces cásese. ¿Ya? Y ahí se da él como un poco a ejemplo. Dice, si puede mantener así como yo, ¿verdad? Súper bien. Para mí sería ideal. Diría, casi eres mi discípulo, estás al lado mío. Pero si no tienes ese don, ¿verdad?, de continencia, entonces cásese. Ahí va otro consejo. ¿Ya? Después dice a los casados. ¿Qué es lo que lo habla de nuevo a los casados? No se separen. ¿Se alcanza a ver? No. No se separen. Eso dice, no se separen. Casados, ¿verdad? No se separen. ¿Y por qué? Y vamos a volver al inicio, cuando tomamos el tema. ¿Qué es lo que decía acerca del matrimonio? Cuando definimos el concepto, de acuerdo a la mirada bíblica. ¿Qué decía? Es un pacto. ¿Y cuál era lo otro importante? Indisoluble. ¿Ya? Eso tiene que priorizar siempre. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Amén. ¿Los casados estamos de acuerdo? Amén. Amén. Bien. Después dice, un esposo o esposa no creyente. ¿Qué es lo que aborda aquí? Dice, se acepta vivir con él o ella, no se separe. Pero si éste quiere separarse, hágalo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando estoy casado con mi esposa que no es creyente? O con mi esposo que no es creyente. Aborda ese tema, ¿ya? Entonces dice, si ya está así, si está casado con una no creyente o con un no creyente, manténgase así. Pero si la cosa, ¿verdad?, comienza a complicarse, comienzan a haber situaciones muy complejas, entonces dice, sepárese. Pero ahí el punto se tiene que abordar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Sí? Amén. ¿Amén? Bien. Eso más o menos en resumen un poco lo que habla Pablo acerca de, y les vuelvo a reiterar, yo recomiendo, yo digo, ¿verdad? Yo en estos puntos les expongo a ustedes porque le estaban pidiendo, ¿verdad?, contestar esa carta, ¿ya? Acerca precisamente de ese tema. Entonces él da su punto de vista, ¿verdad?, acerca del tema. Y ahí da estos puntos más o menos que son como los más generales que trata el capítulo 7. ¿Sí? Bien. Pablo respalda a la vez estos consejos que entrega, ¿ya? ¿Y lo respalda con qué? Dice un punto, y más adelante, más o menos en el 32, dice evitar preocupaciones. Y si podemos leer el 32, más o menos 32 al 34, por favor. Por acá este lado, que no ha participado mucho. Alguien me busca ahí, Romanos 7, 32, por favor. ¿Sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? Perdón, me equivoqué, ¿verdad? ¿Romano le dije? No, Corintios 7.
Corintios 7. Corintios 7, 32. Primera. 7, 32. ¿Sí? ¿Está por ahí o no? Quiero evitar tales preocupaciones. El hombre que no sea casado se preocupa de los asuntos del Señor y de cómo agradarle. Pero el casado se preocupa de los asuntos del mundo y de cómo agradar a su esposa. Ya. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la idea que está dando aquí? Que es como que estuviese diciendo, bueno, el soltero, la persona que no está casada, soltera, ¿verdad? Se puede dedicar, como dice, en pleno al servicio a Dios. Y ahí da como referencia nuevamente, como yo. Se puede dedicar plenamente, ¿verdad?, a ese servicio. Pero dice, el que está casado o casada, ¿verdad?, un poco dice, se preocupa también de qué, de las cosas de este mundo. Eso es lo que está diciendo, se preocupa también de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque tiene que saber cómo agradar a su mujer, a su esposa, a su esposo. Entonces tiene esas dos cosas, ¿verdad? Por ese lado, y de acuerdo a lo que habla Pablo, tiene eso y a la vez, ¿verdad?, este servicio a Dios. Entonces como que dice, como que ese, y hace referencia como que ese servicio a Dios no va a ser igual que el servicio a Dios, la dedicación que le pueda entregar un soltero o una soltera, perdón. ¿Sí? Eso está haciendo referencia ahí. Entonces, ¿para qué? Para dedicarse a los asuntos de Dios, ¿ya? A todo lo que tenga que ver con Dios, ¿ya? Voy a leer un poquito más adelante, después dice desde el 34, perdón, dice, entonces su atención está desviada. La virgen o la que nunca se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor para poder ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Les digo esto para ayudarlos, no para poner limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. ¿Ya? Entonces, por eso aquí es un poco, y lo podemos notar si después leemos, volvemos a leer el capítulo 7, como que vemos que Pablo como al matrimonio como que decía no, ¿ya? Y es por eso un poco, porque si entendemos un poco el contexto y la vida de Pablo, vemos que fue un hombre. ¿Cómo fue Pablo? Fue un hombre esforzado, pero fue un hombre entregado ¿a qué? A la obra, a las cosas de Dios, a los asuntos de Dios, ¿ya? Al Evangelio de Dios, a poder transmitir y seguir llevando el Evangelio de Cristo, ¿ya? Entonces, quizás por ese punto de vista como que hace mención un poco, quizás sería mejor mantenerse, ¿verdad?, así, ¿sí? Y otro punto que yo les hacía referencia también, habla y dice como una orden o un mandato de Dios. Y eso hace referencia casi ya al final. Y dice, para los viudos o viudas, se pueden volver a casarse siempre con un creyente en el Señor. ¿Verdad? Y eso me parece que sale al final de Romanos 7, si me ayuda, hermano Alejandro. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ya, ahí ya finaliza, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, nuevamente finaliza y da como un poco su punto de vista o su opinión. Para mí sería mejor, ¿verdad?, así. Pero si existe si queda viuda, ¿verdad?, puede volver a casarse. Y lo que recomienda, ¿verdad?, siempre y cuando sea una persona, ¿verdad?, que también está consagrada a Dios, ¿ya?
Y eso también lo hablan otros cartas, y me parece que Romanos 7:12. No sé si podemos ver Romanos 7:12 con respecto a quién debiese con quién debiese contraer nuevamente matrimonio. Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Amén. Ya, me parece sí que me equivoqué ahí en ese versículo, ¿ya? Porque, ¿perdón? Ya. Ahí que si no puede leer, hermana Bernarda. Entonces, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya. Esa era aclarando la idea. Sí, estaba en el 7, 7.2, 7.2. 7:2. Ya. Yo leí el 7:2. 7.12. Ya, pero entonces ahí también aclarando la misma idea con la cual está cerrando Corintios 7, ¿ya? En Roma. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Claro? Amén. ¿Consulta? ¿Duda? ¿Opiniones, por favor? Sí, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, este tema de que nosotros tengamos claro estos principios o estos consejos. Me ha tocado tener algunas conversaciones muy acaloradas con algunos hermanos que realmente ellos justifican el hecho de la infidelidad de uno, el otro ya es un motivo para que él quede libre. O sea, él nos rompió, se atribuyen de que nos rompimos el compromiso. No fue culpa mía de romper este compromiso. El otro, por lo tanto, él lleva todo el peso de la culpa. Y si yo vuelvo a casarme, ya la culpa ya no es mía. Es decir, yo no di motivos para que entonces yo me puedo casarme, independientemente que el otro no haya muerto. La Biblia dice que tiene que morir. Una vez que muere la persona, yo puedo quedar liberada de esa persona. Pero mientras viva yo no me puedo casar. Pero ya hay circulando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, esta idea. Esta idea está muy arraigada ya. Incluso hay muchos hombres, pastores, que están haciendo casamientos de esta índole. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto, ¿no? Claro en el sentido, bueno, si no hemos conocido a Cristo, llegamos así, es muy distinto. Pero que se esté dando ya en el mundo creyente, ya es otra cosa muy distinta. Entonces creo que es importante, por ejemplo, tener bien claro esto. Tal vez cuando nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros nos hemos divorciado y llegamos casados con una mujer que realmente, bueno, tenemos que tratar porque ya hay familia por medio. No podemos separar dos familias, ¿cierto? Pero ya cuando en el interno de la iglesia están dando estas cosas, ya no tienen aprobación de acuerdo a la palabra. Sí, y ahí hacía mención a algo importante y también lo trata Pablo en este capítulo, que es cuando en el estado en el cual nosotros llegamos o conocemos a Cristo. Y ahí nos dice, manténgase en ese estado, ¿ya? Y me parece que lo tenía en la siguiente, para ya ir finalizando. Sí, desde el 17 al 24 más o menos habla acerca de lo mismo que usted nos estaba haciendo referencia, ¿verdad? De eso es distinto a cuando nosotros ya somos conocedores, ¿verdad? De este evangelio y en este caso puntual, ¿verdad? Como en el matrimonio, ¿verdad? Hay quizás ese quiebre y queremos
que ese quiebre llegue a algún punto determinado que no está de acuerdo a lo bíblico, ¿ya? Ahí es distinto el escenario, versus el escenario cuando alguien llega, como decía nuestro hermano Patricio, llega en una situación determinada. Y ahí Pablo también nos da varios consejos ahí, del 17 al 24. Si alguien me ayuda y finalizamos con eso, por favor. Romanos 7, no voy con Romanos, 1 Corintios 7, del 17 al 24. ¿Sí? ¿Quién? Mi hermana Norma, por favor. 17, 24. Del 7, 1 Corintios 7, del 17 al 24. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. No te des cuidado, pero también si puedes hacer libre, procurarlo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Hasta el 24. Bien, entonces ahí refuerza esa idea, habla de la circuncisión. O sea, el que está circuncidado y conoce así a Cristo, perfecto, quédese así. O sea, no se puede revertir, pero a la vez se quédese así. Pero el que no esté circuncidado, y quizás algunos no conocen el concepto, pero y el que no esté circuncidado, de acuerdo a la ley judía, decía, no, hay que circuncidar. No, pero hoy día es Cristo. Por lo tanto, si no tiene la circuncisión, esté así. Y eso es un poco el patrón que nos decía nuestro hermano Patricio, que ese es el estado en el cual yo llego. Y de acuerdo a eso, ¿verdad? A la luz de la palabra, entonces tengo que comenzar y mantenerlo. ¿Ya? Eso es. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, que el Señor nos bendiga entonces. Amén. Oramos, ¿verdad? Para finalizar. Gracias te damos, Dios. Cerremos los ojitos, por favor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, Señor, porque hemos podido compartir un trozo de ella. Hemos podido hablar acerca de un tema, Señor, tan importante, Señor, que es para hoy día este tema del matrimonio, Dios. Que necesitamos conocer más acerca de esto, acerca de lo que tú dejaste plasmado, acerca de lo que tú quieres, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos conocer y tomar esta palabra que es el matrimonio. Gracias por dejarnos ahí, Señor, dejarnos ahí esta enseñanza para poder seguir, para poder corregirnos a través de ella, para poder, Señor, cada día quizás transmitir a otro cómo debemos actuar frente a ti. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.